Buenas tardes, profesora. Yo voy a exponer el primer tema que vimos. En este caso serían las generalidades o de la respuesta inmune. Entonces va a empezar. La respuesta inmune, esto tiene que ver con muchas áreas de la ciencia, la salud, incluso influye en varias, sobre todo en el sector de la medicina, ya sería como en la cirugía, la pediatría, la obstetricia, etc. La inmunología tiene varios fundadores, pero los que más por así decirlo, la representan serían Robert Koch, Gregor Mendel y Paul Jenner, entre otros, que se le atribuye la invención de la vacunación. La invención de la vacunación se origina hace un par de cientos de años, cuando se empezaron a utilizar las pústulas de vacas contaminadas con la viruela. Entonces las personas que tenían contacto con estas pústulas, por alguna razón, quedaban inmunes a ese virus. Las principales generalidades son que ocurren en las células del sistema inmune, circulan durante todo el organismo y en los tejidos, y en el momento en que tienen que actuar, estas migran hacia el lugar donde deben de, por así decirlo, actuar. La respuesta inmune, esto se le puede definir como la acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones externas o de las agresiones internas. Esas agresiones externas pueden ser por microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Y las internas ya pueden ser por tumores o por afecciones autoinmunes. La primera en actuar sería la respuesta inmune innata, que inicia justamente en el momento en que se tiene contacto con el patógeno. Y la respuesta adquirida empieza justamente si la respuesta innata no logra eliminar el patógeno. Entonces esta, por así decirlo, actúa apenas la primera no lo logra hacer. En resumen, la inmunidad innata reconoce y destruye los patógenos, induce la inmunidad adquirida o específica o adaptativa en caso que no pueda acabar con el patógeno. Y esto se divide prácticamente en celular y en la humoral. La celular, pues por su propio nombre lo dice, ataca las células desde la parte de afuera. Y la humoral, ingresan moléculas que la empiezan a destruir desde adentro, ya está inhibiendo sus procesos. Ahora voy a hablar de la inmunidad adquirida o adaptativa, que esta se divide en dos: en la inmunidad activa y en la inmunidad pasiva. En el caso de la inmunidad activa, esto es aquella que se presenta en el transcurso de la enfermedad infecciosa, de la cual se guarda memoria. Esto se puede adquirir, por así decirlo, de dos formas: la natural o la artificial. La natural puede ser por una infección de algún patógeno, la artificial por medio de la vacunación, que es el método utilizado más comúnmente hoy en día y es el más seguro, ya que se emplea el patógeno, por así decirlo, de una forma neutralizada y no pueda presentar los síntomas. En el caso de la inmunidad pasiva, se presenta por anticuerpos que son, por así decirlo, heredados o traspasados de la madre al hijo. En este caso puede ser por la leche materna o por la placenta. Esa sería la parte natural. Y en cuanto a la parte artificial, son los anticuerpos monoclonales, que son, por así decirlo, brindados por medio de la transfusión de sangre. Ahora voy a hablar de las alergias y la autoinmunidad. Las alergias se puede definir como la reacción contra los agentes externos que no son patógenos. Esto puede ser la caspa, el polvo, el polen, etc. Y en cuanto a la inmunidad o la autoinmunidad, pues, se puede definir como la reacción contra los componentes propios del organismo. Las alergias pueden ser o se pueden presentar por varios tipos o por varias formas. En este caso puede ser por la inhalación, puede ser de polen o de polvo, por la ingestión ya sea de medicamentos o de mariscos, que algunas personas presentan alergia, o incluso por las nueces. La inyección ya sea por picaduras de insectos
o el contacto con la piel, ya sea por plantas venenosas, por arañazos de algún animal o en el caso por la intoxicación por látex. Las alergias se pueden presentar como valga el término, ronchas en la piel y son enrojecimientos, o también por secreciones nasales o por lagrimeo constante. En cuanto a la autoinmunidad, las células del cuerpo atacan las células de los glóbulos blancos atacan las células del cuerpo y destruyen, pueden ser algunas células específicas, como en el caso de la diabetes, atacan las células productoras de insulina. Y esto es lo que provoca que haya un exceso de azúcar en la sangre. Cabe recalcar que la autoinmunidad se puede presentar de dos formas: por predisposición genética o por reacción a estímulos ambientales que ocasionan un mal funcionamiento de los linfocitos. La inmunidad innata tiene muchos componentes, entre estos están los factores constitutivos, las barreras naturales, las moléculas de reconocimiento, las células, los sistemas enzimáticos, fagocitosis, la inflamación y la inmunidad adquirida o adaptativa. Pero esto los voy a ir describiendo más adelante. La inmunidad innata inicia prácticamente con la presentación de los patógenos a las células. Esto lo hacen las células presentadoras. Para la inmunidad innata son las células dendríticas y para la inmunidad adquirida o adaptativa son los macrófagos. Estas dos células se encargan de fagocitar el patógeno, o sea, comérselo, por así decirlo, en términos vulgares, y presentarlo a las células defensoras. Los linfocitos, en este caso, son o representan la inmunidad adaptativa o adquirida. Principalmente son los que más actúan en este tipo de inmunidad y tardan un poco más de tiempo, desde cierta cantidad de días, y puede extenderse hasta semanas, meses e incluso años. Cabe recalcar que la inmunidad adquirida guarda memoria contra los patógenos que logra vencer. Las células que presentan a los linfocitos pues tienen la capacidad de activarlos. En este caso, la inmunidad adquirida, las principales células son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T se maduran, tanto como los B, se producen en la médula ósea, pero los T se maduran migran al timo donde se maduran. Y los linfocitos T producen citoquinas y los B anticuerpos. Cabe recalcar que estas células del sistema inmune provienen pues, de la médula ósea y se dividen por así decirlo, en dos familias. Provenientes de la célula madre pluripotencial sanguínea, vienen por así decirlo, de la ramificación de la familia de la mieloide, que en este caso son las células de la sangre, ya sean glóbulos rojos, plaquetas o los glóbulos blancos, que estos se dividen en la familia granulosita, pues porque presentan gránulos en su citoplasma, y en la familia mieloide, que son los linfocitos B y T. Bueno, en cuanto a lo de las moléculas extrañas patógenas, el cuerpo debe tender a defenderse de estas, ya sea reconociéndolas y eliminándolas. En el caso de las moléculas extrañas no patógenas, pues producen una alergia. Y en el caso de las células del cuerpo, debe tolerarlas, no debe atacarlas, pero cuando empiezan a fallar, por ejemplo en el caso de los patógenos, no se terminan de reconocer por completo o incluso no pueden destruirlos. Y en el caso de las células propias del cuerpo, el cuerpo, por así decirlo, no las tolera y empieza a destruirlas. Bueno, ahora voy a nombrar los órganos que albergan o producen o que actúan almacenando células defensoras. En el caso se pueden dividir en tres partes: los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo; los órganos linfoides secundarios, que ya son más variados, que pueden ser las placas de Player del intestino, las amígdalas, el vaso, los ganglios linfáticos, el apéndice vermiforme. Y ya, en cuanto a los órganos linfoides terciarios, son las mucosas y el epitelio intestinal.
ya que estos generan cúmulos de células. En cuanto al sistema inmune en el embrión, las células, por así decirlo, defensoras de los epitelios se originan en el saco vitelino embrionario, donde se empiezan a producir las células microglia, que son las del cerebro, las células de Kupffer del hígado, los macrófagos alveolares, los macrófagos de la zona marginal del vaso y las células de Langerhans de la piel. Luego de terminarse de producir por completo por primera vez, estos se siguen produciéndose en el hígado embrionario. Bueno, las células como ya había mencionado antes, se dividen en dos ramas o familias. En el caso de la mieloide, son mediadas por la interleuquina 3, que son una especie de citoquinas, y la familia linfoide son mediadas por también interleuquinas 3 y 7. Otros órganos que participan en algunos de los mecanismos de defensa son los eritrocitos o glóbulos rojos, las células epiteliales, ya pueden ser la piel y las mucosas. Estos caben recalcar que se caracterizan por ser la mayor defensa que posee el organismo por su gran tamaño. Las células endoteliales, que son las que recubren los vasos sanguíneos, los capilares, y las plaquetas, que ayudan en la coagulación y tienen una importante función en la inflamación. Y estas principalmente se producen en la inmunidad innata. Las proteínas y componentes que participan también en el ámbito celular son las integrinas, las fibras de colágeno, los protoglucanos y la fibronectina. Ahora voy a hablar un poco de los componentes o receptores que se presentan tanto en los patógenos como en las células. Los PRR o RRP son los receptores de reconocimiento de patógenos. Estos se encuentran en las células defensoras, ya sean las polimorfonucleados como los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, etc. Los macrófagos, las células dendríticas y las natural killers. Estas se encargan de reconocer las moléculas patógenas que caracterizan a los patógenos. Ahora voy a hablar de las PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Estos sí se presentan en los patógenos y son esenciales para la sobrevivencia o patogenicidad de los microorganismos. Estos, por así decirlo, se encargan de producir el mal funcionamiento en el cuerpo humano o de producir la enfermedad como tal. Y son estructuras que varían según las clases de patógenos. Por ejemplo, el peptidoglicano, que es más común o más abundante en las bacterias gram positivas, el ácido lipoteicoico, que es más abundante en las gram negativas, y el ARN de doble cadena. También en cuanto a los RRP o receptores de reconocimiento de patógenos, se dividen en tres familias, que son los receptores tipo TOL, los receptores de lectina tipo C y los receptores scavengers. Y otros receptores que son, por así decirlo, secundarios o de ayuda, que son los RPF, los RFC y los CR. Entre todos estos se encargan de, tanto como los receptores principales como estos secundarios, se encargan de la producción de citoquinas y quimoquinas, la citotoxicidad, que es en este caso la muerte de las neuronas, la quimiotaxis, que es la migración de las células defensoras de una parte del cuerpo hacia un lugar en específico donde deben de actuar, la fagocitosis y la liberación de enzimas. También se pueden presentar los antígenos de histocompatibilidad, que son las moléculas que presentan a los leucocitos los antígenos proteicos. También son comúnmente conocidas como el complejo de histocompatibilidad y son capaces de despertar la inmunidad. También toman un papel importante porque reconocen o ayudan a reconocer las moléculas propias del organismo, y en algunos casos presentan problemas a la hora de realizar trasplantes de órganos, porque no permiten que el cuerpo asimile el órgano trasplantado. Estos también se dividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ahora voy a hablar un poco de las citoquinas, que son las proteínas producidas por las células del sistema inmune. Se encargan de transmitir señales entre las células y
A este grupo pertenecen las interleuquinas, que actúan sobre células del propio organismo. Las quimioquinas son un conjunto de citoquinas que son los responsables de atraer las células de las diferentes partes del cuerpo a un lugar en específico. A esto se le atribuye prácticamente, como ya he mencionado, la quimiotaxis y asegura una respuesta adecuada al organismo. Las moléculas de adherencia son moléculas que se presentan en cuanto a los, a los endotelios, a los vasos sanguíneos, a los capilares, y están, por así decirlo, atravesando las paredes de los endotelios. Estas moléculas permiten que las células defensoras que viajan por todo el torrente sanguíneo se puedan unir a estas y puedan migrar a los tejidos donde sean solicitadas. Prácticamente funcionan como un lugar de agarre, por así decirlo, por el cual pueden cruzar las células del torrente sanguíneo a los tejidos. Ahora voy a hablar un poco de los sistemas enzimáticos. Bueno, ahora voy a hablar de los sistemas enzimáticos, que son, o también llamado el sistema del complemento. Está constituido por proteínas que derivan del plasma sanguíneo, se activan enzimáticamente en cascada, o sea, una seguida de otra, y amplifican la respuesta inmune. Por medio de la potenciación de la respuesta inmune, la facilitación de la fagocitosis y la lisis de los diferentes gérmenes y células. La lisis es la destrucción o el rompimiento de las células. Eso se presentan por tres vías: la vía clásica, la vía de las megalectinas y la vía alternativa. En el caso cuando se activan por completo, producen un reclutamiento de células inflamatorias, la opsonización de patógenos, que es la marcación de los patógenos, y la muerte de los patógenos. Y bueno, hasta aquí sería el primer tema, que serían las generalidades del sistema inmune. Bueno, profe, esta es la continuación o la segunda parte del video. En este caso pues voy a hablar de la respuesta inmune innata y pues cómo está conformado, todos sus elementos, etc. La inmunidad innata pues tiene varios componentes y a la misma vez subcomponentes, entre los que podemos destacar de forma grande los factores constitutivos, las barreras naturales, la fagocitosis y la inflamación. Los elementos constitutivos vienen divididos en inmunidad de especie, inmunidad racial, control genético, inmunidad de edad, factores metabólicos y hormonales y temperatura. Cada uno de estos ayudan a regular de cierta manera la inmunidad innata. En el caso de la inmunidad de especie, que cada especie es diferente a otras y pueden presentar incluso mayor resistencia a algunas enfermedades, como en el caso de la rata es muy resistente a la difteria. En el caso de la inmunidad racial, los individuos de la raza negra son más susceptibles a algunas enfermedades que a los de la raza blanca. Esto también se ha podido comprobar en la raza amarilla o raza mongol, ya que presentan, por así decirlo, menor predisposición al cáncer. En cuanto al control genético, son genes por así decirlo, se producen más en algunas personas que en otras. En este caso, por ejemplo, el gen NRAMP, que lo que hace es, por así decirlo, atrapar las moléculas de hierro de la célula para que no puedan ser utilizadas por el patógeno fagocitado. En cuanto a la inmunidad de edad, esta es más débil, por así decirlo, en las personas adultas o muy viejas, por así decirlo, los ancianos, y en el caso de los niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque en el caso de los ancianos, por así decirlo, su organismo es menos débil por el paso de los años, y en el caso de los niños, porque no han desarrollado, por así decirlo, las, las defensas contra los patógenos. En el caso de los factores metabólicos y hormonales, los estrógenos influyen directa o indirectamente en el control de algunas infecciones. Y en cuanto a las hormonas, por parte de los hombres se pueden presentar algunas enfermedades que son, por así decirlo, características de los hombres o características de las mujeres. Por ejemplo, el caso de cáncer de testículos. En cuanto a la temperatura, algunas bacterias o patógenos tienden a presentarse en algunas áreas del cuerpo donde no hay una temperatura ideal, que sería 37 grados en el caso de nosotros los humanos.
Cuando se presenta una disminución de la temperatura, por ejemplo en las extremidades, manos, pies o incluso en la nariz, se pueden llegar a presentar algunas infecciones. Bueno, ahora voy a hablar del siguiente componente, que son las barreras naturales. En el caso de las barreras naturales, son obstáculos físicos o mecánicos que separan el medio exterior del interior de nuestro cuerpo. Esto principalmente representado por la piel, que es la barrera más grande que nosotros presentamos. Sobre nuestra piel habitan muchísimos microorganismos, sobre todo bacterias y hongos, pero la gran mayoría de estos son inofensivos para nosotros. Incluso algunos ayudan a defendernos. En el caso de las barreras, son varias que puede presentar el cuerpo, por ejemplo las lágrimas, la saliva, la piel, que es la más representativa, las mucosas del tracto respiratorio, en el caso de los intestinos, el ácido que se puede presentar en el estómago y la orina. En cuanto a la piel o de cierta modo el tejido epitelial se puede presentar en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo en los pulmones, la piel, que es el más representativo, que puede presentar queratinocitos y células de Langerhans, el epitelio de los alvéolos pulmonares y tanto del intestino. Y estos presentan, pueden llegar a presentar en el caso de la piel glándulas sebáceas que ayudan a producir moléculas antimicrobianas. También pueden presentar las mucosas del tracto gastrointestinal que presentan un pH ácido y enzimas digestivas. Con el pH ácido pues pueden llegar a matar incluso algunas bacterias, por ejemplo por el jugo gástrico. Y en cuanto al colon o algunas partes del cuerpo pueden presentar algunos mecanismos que ayudan a la eliminación de algunos organismos microbianos, por ejemplo en el caso de los intestinos la defecación. En cuanto a las mucosas del árbol respiratorio, el tracto respiratorio, se encargan de, por así decirlo, purificar o limpiar el aire que nosotros respiramos, y puede llegar a presentar una proteína que se llama proteína surfactante pulmonar, que tiene o ayuda a aumentar la fagocitosis. Otras mucosas que se pueden presentar son la saliva, que es uno de los líquidos, por así decirlo, con mayor composición en nuestro cuerpo, ya que tiene muchísimos componentes, ya sean proteínas, enzimas, etc. También son producidas por diferentes glándulas que se encuentran en la cavidad oral, y cada una de estas la puede producir con una diferencia en cuanto a sus componentes químicos. Por ejemplo, uno de los componentes que más se puede presentar en la saliva son las lisocimas, que se encargan de servir como barrera o romper los enlaces glicosídicos, y estas también se encuentran además de la saliva, en los mocos nasales y en las lágrimas. También en otras mucosas tenemos las de la nariz, la nasofaringe y los bronquios, que pueden presentar mecanismos, como ya había mencionado, para eliminar patógenos, en este caso como estornudar o la tos. En cuanto a los ojos, pues también se presentan las lágrimas, que ayudan también a evitar que algunos patógenos entren por el conducto lagrimal, ya que funciona como mecanismo de barrido, y puede presentar también lisosimas. En cuanto a la vagina, puede presentar pues las diferencias de epitelio, un pH ácido, los lactobacilos, que son las células buenas, y las lisosimas. Y el esperma, que tiene pH alcalino, puede presentar espermina, y se considera el líquido más, por así decirlo, más limpio del cuerpo en cuanto a los microorganismos, ya que no presentan de ninguna clase. Bueno, ahora voy a hablar de los factores celulares. Son varios. En cuanto a los diferentes tipos de células, podemos presentar las de la piel y mucosas, y la del endotelio, o sea, las que recubren los capilares. Y estos evitan el ingreso de patógenos y producen moléculas antimicrobianas, e incluso pueden presentar algunos mecanismos, como ya mencioné anteriormente, o conocidos como mecanismos de barrido, que puede ser la tos, el vómito y la diarrea. También tenemos los fagocitos profesionales, que como su nombre lo dice, tienen la tarea de fagocitar. Esos pueden ser los polimorfonucleados, como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los
macrófagos. También tenemos los mastocitos, que liberan mediadores de la inflamación, las células dendríticas de la Langerhans, que también tienen como tarea presentar los patógenos al sistema inmune, los basófilos, que tienen como tarea inducir las reacciones inflamatorias, y los eosinófilos, que tienen como tarea actuar contra los parásitos. Cabe recalcar que cuando hay una infección por parásitos, el número de estos se dispara de forma considerable. También tenemos los fibroblastos, que tienen como tarea regenerar los tejidos dañados o ayudar a la cicatrización. También tenemos las plaquetas, que ayudan en la coagulación y ayudan también a defender contra infecciones. Y tenemos las células linfoides, que desencadenan mecanismos de defensa y son las características de la inmunidad adquirida. Bueno, ahora voy a hablar de los factores humorales, que prácticamente corresponden a las moléculas. En este caso tienen una división. Voy a empezar hablando de las moléculas destructoras de microorganismos. Su propio nombre lo dice, destruyen los microorganismos y son de diferentes tipos, así que voy a hablar de ellos. En el caso de las lisosimas, que destruyen las bacterias gram positivas y gram negativas. Las opsoninas, de estas proviene el nombre de opsonización, que ayudan a marcar los patógenos. También tenemos las lectinas de unión amanosa, que actúan también como opsocinas. También tenemos las defensinas, que por su nombre lo dice, defender el organismo y neutralizan toxinas. También se encuentran en los polimorfonucleados. También tenemos el sistema del complemento, que lo había mencionado anteriormente en este video, pero aún así lo voy a volver a explicar, que aumentan la fagocitosis y el proceso de inflamación. También tenemos la proteína C reactiva, que ayuda a la inflamación. También podemos presentar las moléculas que detectan las señales de peligro. Su propio nombre lo dice, detectan las señales. Esas también son variadas, pueden ser los PRR o receptores de reconocimiento de patógenos, las lectinas, las galectinas y los anticuerpos naturales. Voy a hablar primero de los PRR. En este caso son los TLR o los receptores tipo TOL, que se encuentran en la membrana de las células fagocíticas. En esas se encuentran cada una reconoce los PAMs, que son los receptores moleculares asociados a patógenos. Estos pueden ser de diferentes tipos, como los tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 11. Cabe recalcar que cada uno de estos tipos de receptor tipo TOL tienen una tarea un tanto más específica, ya sea para decirlo, recibir las señales de los hongos, de las bacterias, de algunos enlaces lipopeptídicos, virus, etc. En cuanto a los receptores NLR o los tipo NOD, son receptores que se encuentran como tal ya dentro del citoplasma celular. Eh, También ayudan en el reconocimiento de los DAMs, que son los patrones moleculares asociados a los daños. Y también estos se dividen en tres tipos: los NOD tipo 1, NOD tipo 2 y NOD tipo 3. Y también ayudan a la respuesta inflamatoria. Estos también tienen un tanto una tarea específica. Por ejemplo, los NOD tipo 1 y tipo 2 son, por así decirlo, ya a microorganismos, y los NOD tipo 3 ya son más que todo tanto a compuestos, por ejemplo el aluminio o elementos de la tabla periódica, por ejemplo el zinc, el aluminio o el asbesto. También tenemos las lectinas, que también ya las había mencionado anteriormente en este video, que ayudan a enviar señales entre las células y ayudan en la presentación de inmunógenos. También tenemos las galectinas, que considero yo, tienen tareas muy importantes, una función muy importante, como regular el funcionamiento celular, participar en la adhesión, en la migración, en la fagocitosis y la apoptosis. También tenemos los anticuerpos naturales, que son la primera línea de defensa, y a estos se encuentran también los anticuerpos de la clase M, o también conocidos como la inmunoglobulina M, y también nos protegen de muchos patógenos.
Bueno, ahora voy a hablar del otro componente principal, en este caso la inflamación, hace parte tanto de la inmunidad innata como la adquirida y se puede definir como el conjunto de mecanismos de respuesta del sistema inmune frente a agresiones ya sean físicas, químicas o de carácter autoinmune. Y tienen como propósito reconocer los patógenos y eliminarlos. Y en la inflamación esto participan diferentes componentes, ya sean las células, los sistemas de complemento y las moléculas. Si esta se prolonga durante mucho tiempo, puede causar daño tisular o en los tejidos, e incluso la muerte. También cabe recalcar que la inflamación, en el momento en que se activa, no actúa sola, sino también se produce la fagocitosis, la activación de los sistemas de complemento o también de la coagulación. Y también puede ser de dos tipos: local, donde participan los macrófagos, los polimorfonucleados y las células del endotelio vascular. En cuanto es sistémica, que participan los sistemas de complemento y la coagulación y quininas. Esta inicia segundos después de un daño en los tejidos o un daño tisular y se puede presentar con los siguientes síntomas, por así decirlo, como la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad capilar, la hiperemia, que es el aumento del flujo sanguíneo, el aumento de la temperatura local, el enrojecimiento, el edema, el calor, el rubor y el dolor. Luego se puede presentar, luego cuando se presentan, por así decirlo, el, el avance de las células defensoras, como en este caso pueden ser los polimorfonucleados, donde llegan al lugar que son requeridas. Y se puede presentar como fiebre y leucocitosis, que es el aumento de las células defensoras. También se puede presentar, por ejemplo, en el caso del edema, que puede ser una acumulación de líquido en el espacio extracelular, y se puede ser de dos tipos: tanto exudado, o sea que tiene o que es un líquido inflamatorio con alta concentración de proteínas y restos de células, o trasudado, que puede ser líquido extracelular con baja concentración de proteínas y puede ser presentada por un desequilibrio tanto en hidrostático como osmótico. Y también se puede presentar algo característico, que es el pus, que es un exudado inflamatorio rico en leucocitos y restos de células. También en cuanto a los líquidos corporales, como el cefalorraquídeo, que es el que protege la médula espinal, el pericardio, que se encuentra en la membrana que protege el corazón, el peritoneal, que recubre una parte de las vísceras, el sinovial, que es el de las articulaciones, el pleural o el seroso, pueden presentar diferente coloración cuando se produce una inflamación, pueden tomar un tono un tanto rosado. Y ya esto sería de esta parte de la inflamación. También se pueden presentar también en la parte de las interleuquinas, que son un subtipo de citoquinas, diferentes, diferentes actividades. Bueno, cuando termina la inflamación es cuando ya se consigue, por así decirlo, eliminar el patógeno y se empiezan procesos de desinflamación o se producen moléculas antiinflamatorias para evitar el daño excesivo de los tejidos. Ahora voy a hablar de la fagocitosis. La fagocitosis consiste en por su nombre lo dice, en hacer fago, o sea, como consumir. En este caso lo hacen las células defensoras del cuerpo. Hay algunos tipos más específicos de células que son las que la producen, y lo que hace es que una célula se consume o se come al patógeno, y dentro de su citoplasma estas presentan lisocimas y otro tipo de moléculas que se encargan de, por así decirlo, de desbaratar o de realizarle la lisis al patógeno, y de sus residuos utilizarlos como mecanismo de defensa. Y ya hasta que sería como tal la explicación de todos los temas.